Don Carlos de Austria puede ceder a las primeras, reclamando el vasallaje que según los mismos mexicanos, le debe en justicia V.M. y tal vez sea preciso que atendiendo a la segunda haga V.M. el pequeño sacrificio que debe asegurarle la corona, y conservarle la amistad de un poderoso príncipe. Si accediese a ello, dijo Moctezuma después de un momento de silencio, os marcharíais enseguida. Yo lo prometo solemnemente a V.M. respondió Cortés poniendo la mano derecha sobre su corazón. Ven a verme, mañana y trataremos de eso, dijo Moctezuma, pues, antes de responderte quiero consultar a mis ministros. Despidióse Cortés, y el emperador ordenó a uno de sus oficiales. Fuese a buscar a Guacolando. Mientras tan atrevida proposición ocupaba al augusto preso, su esposa Miazochil meditaba el modo mejor de hacerle otra no menos importante y osada. Aquella princesa imprevisora y sencilla, satisfecha con el aparente respeto que tributaban a Moctezuma los españoles, y seducida por la amabilidad y cortesía del jefe, se había aficionado sinceramente a ellos, concibiendo además una amistad muy viva por la indiana Marina, mujer de gran talento y hermosura, que gozaba el afecto de Cortés y era apreciada entre sus capitanes. Aquella infiel convertida por amor, ponderaba a la esposa de Moctezuma las virtudes de los españoles y la excelencia de su religión, hasta el punto que Miazochil se decidió a promover a su marido abandonase unos dioses de cuya ira le oía quejarse continuamente y escogiese al dios extranjero que tantos favores dispensaba a sus adoradores. Quiso consultar su resolución con Tecuispa. Pero aquella joven princesa no se ocupaba de otro interés que el de su amor. Era la primera vez que aquel sentimiento se posesionaba de su fogoso corazón, y la apasionada indiana hubiera visto sin terror desplomarse el universo, si sobre sus ruinas pudiese levantar un altar para tributar culto a su pasión. Aquel amor vehemente era correspondido. Velázquez de León, cuyo ídolo hasta entonces había sido la gloria, se ocupaba más de Tecuispa que de los proyectos grandiosos de su general. Jamás una belleza europea le había encantado como la sencilla americana. Jamás corazón tan virginal y tan cándido le había ofrecido un afecto tan vivo. Era hechicera aquella niña con su ignorancia y su talento natural. Con sus delirios y sus caprichos. Con su altivez de princesa y su sumisión de amante. Te prohíbo, decía a Velázquez, te prohíbo absolutamente que me hables jamás de tu vuelta a España. Quiero que vivas en mi patria, y que mi padre te haga príncipe tan poderoso como lo era Cacumatzin, mi primer amante. Y añadía enseguida poniéndose de rodillas delante del joven. No es verdad que no abandonarás nunca a tu pobre Tecuispa, que moriría de dolor. Dime que no, te lo suplico por el amor de la madre dichosa que te llevó 9 lunas en su seno, y que al echarte al mundo conoció en tu hermosura que te había concebido en una de las más bellas noches que mira desde el cielo la hermana del sol, y en la hora en que los espíritus de amor bajan a murmurar dulces palabras en los oídos de las vírgenes y de los amantes. Por eso es tu frente blanca y hermosa como la luna y tus acentos encantan al corazón. Escuchábala Velázquez embelesado, y la juraba un eterno amor. Cuando conozcas a mi Dios, la decía, recibirás el nombre de mi madre, y un sacerdote cristiano nos unirá con vínculos eternos. Y será preciso ir muy lejos para conocer a tu Dios. Preguntaba, cándidamente la joven. Él está en todas partes Tecuispa mía, y ahora mismo nos escucha y habla a tu corazón aunque invisible a tus ojos. Si es así, yo te aseguro que ya le conozco y que puedes darme el nombre de tu madre y escogerme por esposa. Muchas veces mientras estamos juntos y me hablas de tu amor y de nuestra felicidad futura, siento que gira en torno mío un aire de fuego, y que mis ojos se ofuscan, y que mi corazón se dilata y se engruesa, como si no pudiera contener alguna cosa que le llena. En aquellos momentos me parece que escucho sonidos del cielo mezclados a tu voz, y que no es todo tuyo el resplandor de tus ojos que me abrazan. Entonces está sin duda tu Dios al lado tuyo, y todo lo que yo siento en mí es efecto de su presencia. Sonreía Velázquez besando la delicada mano que Tecuispa en él. Calor de su discurso colocaba cerca de la suya, y ella añadía. Los dioses mexicanos son muy feos, si hemos de juzgar por sus
Retratos, ¿qué habrás visto en nuestros templos? El tuyo debe ser hermoso, porque si no, no se hubiesen enamorado de él todas aquellas vírgenes que me contabas ayer se dejaron matar antes de abandonarle, porque le habían elegido por esposo. Yo no aspiraré nunca a tan grande honor. Me contento con ser esposa tuya. Desistía Velázquez de hablar de religión con Tecuispa, y se creía sobrado feliz con pintarla 100 y 100 veces su fogosa pasión. ¡Ay! La dicha imprevisora de aquella joven y enamorada pareja. Podía causar tanta compasión al que lograse penetrar los secretos del porvenir, como la misma amargura que devoraban en su destierro Guatimozin y su esposa. Parte segunda. Capítulo 1. La convocatoria. Era la hermosa tarde de uno de los últimos días del mes de mayo. El sol en su ocaso doraba con sus últimos rayos las nevadas cumbres de las montañas, y dejaba traspasar una claridad melancólica en el ameno valle donde se levantaba la linda ciudad de Socotlán. Las aves buscaban ya el abrigo de sus nidos, y los malleques, 41, se retiraban a sus hogares entonando la canción del reposo, cuando deteniéndose de improviso y cesando el canto se les vio correr con aire de curiosidad, y una vez, circulando rápidamente de unos en otros, explicó la causa de aquel movimiento, que en los más había sido efecto de mera imitación. La curiosidad tenía por objeto al príncipe Guatimozin que volvía de una montería, único ejercicio que podía sacarles de su tristeza, y que Olintet le había aconsejado, conociendo la necesidad de dar algún empleo a la gran actividad de su joven huésped. Los monteros más diestros y atrevidos no igualaban en agilidad y arrojo al yerno de Moctezuma, que en las batidas en que se entretenía llevaba siempre al palacio de Olintet como trofeos de su valor, al voraz y astuto Cojot, al indómito Tlalmototli y al Tlalcoyot de codiciada piel. Retirábase aquel día algo más temprano que de costumbre con sus amigos Nautalan y Cintal, siguiéndoles los monteros con las muestras de su victoria. Pero aunque el joven príncipe saludase a los labradores que salían a la vereda del camino con su habitual amabilidad, díjose entre ellos que parecía más melancólico y disgustado que de costumbre, y que se notaban en sus dos compañeros síntomas de inquietud. En efecto, las pocas palabras que trocaban entre sí los desterrados confirmaban aquella suposición. ¿No sospecháis vosotros quiénes puedan ser esos personajes? Preguntaba Guatimozin a los dos hermanos. El cazador que me dijo haberlos visto llegar a Socotlán por el camino de México, respondió Cintal, aseguraba solamente que parecían hombres de su posición, y que viajaban con grande prisa. Serán tal vez nuevos desterrados, murmuró el príncipe, bajando con tristeza su altiva frente. Temo que sean más bien, dijo Nautalan, agentes de los tiranos. Guardaron silencio y se apresuraron a llegar a la ciudad, en la cual creyeron notar indicios de agitación. En efecto, al conocer al príncipe algunos grupos que se formaban en las calles, prorrumpieron en voces, y pudieron entenderse estas palabras. Mueran los españoles. ¡Viva Guatimozin! Llegó el príncipe al palacio de Olintet seguido por pelotones de pueblo que hacían oír por intervalos aquellas dos aclamaciones, y al bajar de su litera se volvió a ellos y les dijo: regresad a vuestras casas, amigos míos, y dejad a cargo de nuestro legítimo soberano Moctezuma el castigo de los extranjeros, si es que algún desacato han cometido. Era tan extremado el respeto que aquel pueblo profesaba a sus príncipes que aunque descontentos y de mal talante, obedecieron al instante los de Socotlán la orden de Guatimozin, que entró en el palacio ansioso de conocer la causa del tumulto que acababa de apaciguar. Salió a su encuentro Olintet con aire pensativo, y le dijo suavemente: tu destierro ha terminado, y debes salir conmigo esta misma noche de Socotlán, para ir a una gran asamblea a que convoca Moctezuma todos los señores de las provincias. ¿Cuál es el objeto de esa asamblea extraordinaria?, preguntó, con ansiedad Guatimozin. Reconocer vasallaje al rey de los españoles, respondió Olintet, con acento amargo. Quedó mudo y estático por algunos minutos el príncipe de Tacuba. Y el de Socotlán prosiguió: tu padre, anciano y enfermo, acaso no pueda asistir, y serás tú quien lo represente en la asamblea. Barra baja nunca, exclamó Guatimozin haciendo pedazos el grueso chuzo
¿Qué llevaba en las manos? Es forzoso, dijo con triste sonrisa Olinted. Un enviado de Quetlahuaca y Huasco, príncipes de Iztacpalapa y de Cuyoacán, ha llegado casi al mismo tiempo que los emisarios de Moctezuma, y estas son las palabras que a nombre de nuestros ilustres amigos me ha dicho el mensajero. El pueblo acata todas las órdenes del emperador, y sería en vano intentar persuadirle de que para obedecerlo sin bajeza es precisa antes libertarlo de los opresores que mandan en su nombre. Tlaxcala, Zempoala, Tabasco, Zimpacingo y otras muchas poblaciones de la serranía están por los españoles. El nuevo soberano de Texcoco es hechura de ellos y está interesado en conservar la influencia que lo ha colocado en el trono. La mayor parte de las provincias se horrorizarían a la proposición de desobedecer un mandato de Moctezuma, y son muy pocos los tlatoanis, aun entre aquellos menos seducidos por los españoles, que se atraviesen a combatir a cara descubierta esta excesiva y perjudicial fidelidad del pueblo. Pues qué, exclamó Cintal con desesperación, no hay medio ninguno de libertad y venganza. La muerte liberta de todo, dijo con voz sombría Naotalan, y nunca falta la venganza a la desesperación. La desesperación, joven, dijo Olinted, es un consejero peligroso, y la venganza deja de serlo cuando nos atrae un mal mayor que aquel que cansamos. Yo pienso, y es igual la opinión del noble príncipe de Iztacpalapa, según me ha manifestado su mensajero, que debemos acudir todos al llamamiento de Moctezuma, nuestro legítimo soberano, suplicándole como a tal arroje de sus dominios a los extranjeros que lo extravían. Según ofrece el monarca, esos hombres inicuos saldrán del imperio tan pronto se reconozca el vasallaje. Y si solo se nos exige el sacrificio de algunas riquezas y se cumple el ofrecimiento de despedir a los españoles, soy de opinión que debemos resignarnos y callar. ¿En dónde están Quetlahuaca y Huasco?, preguntó Guatimozin. En México, respondió Otinted, a donde acuden todos los tlatoanis al llamamiento del emperador. Vamos pues allá, gritó Guatimozin. Vamos a pedir a Moctezuma la libertad o la muerte. Apenas despuntó la aurora salieran con numeroso séquito. Hualcacinla lloraba en su litera al ver el sombrío aspecto de su marido. Nunca aquel joven de semblante noble y expresivo había tenido un ceño tan adusto. Cerca de él iba Olinted no menos silencioso y taciturno, y lo seguían Naotatan y Cintal, el uno con todas las apariencias de concentrado furor, y el otro con el aspecto de un desaliento profundo. Viajaban los príncipes con precipitación. Apenas descansaban. Algunas horas de la noche. No se tenía consideración con la princesa y el tierno Uchelit. Guatimozin parecía impaciente por llegar a México y como olvidado de aquellas caras prendas. Sin embargo, cuando las asperezas del camino le hicieron salir de su abstracción, arrojóse de la litera y corrió a colocarse junto a la de su esposa para atender de cerca a su seguridad. Ni los consejos de Olinted, ni las repetidas instancias de Naotalan y Cintal, que le rogaban confiase a ellos el cuidado de la princesa, consiguieron desde entonces apartarle de junto a ella, ocupado sin cesar en atenderla, aunque siempre repitiendo la orden de apresurar la marcha. Andaban efectivamente, como ya hemos dicho, muy deprisa hasta en las horas más calorosas del día. Fatigábase Guatimozin, y Hualcacinla le rogaba en vano volviese a su litera, pues fingía no oírla. Mirábale ella entonces con cariñoso enfado, y sacando fuera de la litera su delicada mano, la extendía para enjugarle el sudor que le cubría la frente. El sol abrasa, le dijo. Los mismos tamemes acostumbrados a su rigor, parecen rendidos y obedecen con trabajo las órdenes de tu impaciencia. Por amor de tu vida te suplico que vuelvas a tu litera. Tu cabeza arde, y están ensangrentados tus pies. Cuida solamente de Uchelit, respondió el príncipe, no sea que reciba algún daño en los vaivenes que da la litera por la desigualdad del camino. Duerme en mis brazos tranquilamente, repuso Hualcacinla, y ningún riesgo corre del género de los que temes. Pero ay. Aunque el pobre inocente no pueda todavía conocer y sentir los pesares, recelo mucho que el dolor que padezco al ver el tuyo, envenene las fuentes de su vida, y que beba la muerte en la leche de su madre.
Estremecióse Guatimozin y tendió una mano sobre mi hijo, como si hubiera querido defenderlo de aquel peligro. Pero una nube sombría cubrió súbitamente la expresión de tierno sobresalto que animaba su semblante, y cruzando los brazos sobre el pecho, dijo con acento melancólico: Dichoso el hijo que recibe la muerte de los pechos de su madre, cuando no tiene un padre que pueda darle la libertad. Uchelit no está en ese caso, respondió con prontitud Hualcacinla. El padre de Uchelit, aunque joven, es el primer guerrero entre todos los príncipes aztecas. Cuando la madre se presenta con el niño en algún concurso, hasta los ancianos la saludan con respeto diciendo: es Hualcacinla, hija de Moctezuma y esposa de Guatimozin, y el infante que trae en sus brazos es un hijo de héroe, 2 veces bisnieto del grande Asayacat, 42. Mientras pasaba esta conversación entre los dos esposos, el día, que se hallaba en la mitad de su curso, empezó a oscurecer súbitamente como si quisiese usurpar los dominios del sol una noche extemporánea. Aquella novedad sorprendió por el pronto a los viajeros. Pero en breve los estremecimientos de la tierra y los sordos bramidos subterráneos les anunciaron que el volcán de Popocatepec, en cuyas cercanías se hallaban, disponía una de sus más violentas erupciones. Dióse prisa la caravana en alejarse de tan formidable vecino. Pero no pudieron lograrlo tan pronto que no fuesen testigos de aquella escena amenazante y magnífica. A las espesas columnas de negro y sulfúreo humo que despedía el cráter, empiezan a mezclarse llamaradas rojizas que coronan las montañas con una aureola de fuego. Bien pronto los bramidos se suceden sin intermisión, cada vez más recios y prolongados. El ancho cráter arroja con violencia ardiente lava, piedras y materias, combustibles, que vuelven a bajar como un diluvio de centellas llegando sus oleadas a considerable distancia. La inmensa mole de la montaña retiembla en sus cimientos como si fuese a desplomarse. Su cabeza encendida se reproduce en lontananza, como en un espejo, en las aguas del gran lago de Chalco, y el cielo y la tierra parecen dos océanos de fuego. Los tamemes prorrumpieron, en lastimosos gritos, y se vio palidecer a los nobles que acompañaban a Otinted. Aquel terror no provenía únicamente del peligro en que se hallaban, sino también de la creencia general entre los mexicanos, de que las erupciones de aquel volcán eran anuncios ciertos de grandes calamidades. La luz fatídica que coronaba al Popocatepec, reverberaba en la nevada cumbre del monte Iztaccíhuatl, y Guatimozin en su exaltación creyó divisar sobre aquel enorme pedestal a la siniestra profetisa, contemplando la desgraciada ciudad próxima a sucumbir al destino fatal que tantos años antes le había anunciado. Aquel delirio febril fue tan vivo que, deteniéndose de pronto, «Gózate, pues», exclamó, «gózate, cruel mensajera de Tlacatecolt. En la realización de tus vaticinios, 43. Ven a contemplar a la luz de los rayos subterráneos los triunfos de los hombres de tu color, y desploma tu asiento de montañas, sobre la raza infortunada, cuyo exterminio ha decretado el formidable espíritu a quien sirves de intérprete. Ven, pues, y entonaremos la canción de la muerte sin que tiemblen nuestros labios, ni veas al resplandor de esas sangrientas luminarias palidecer nuestras frentes. El ruido de los truenos del volcán apagaba aquellas voces. Era un espectáculo extraño y sublime ver a aquel adolescente desafiando al destino, en medio de aquellos dos colosos de la tierra. «Huyamos, Guatimozin», gritó la princesa. «Las almas de los tiranos quieren llegar hasta mi tierno hijo», 44. Nautalan y Ciatal, haciendo al príncipe de entrambos brazos, te obligaron a huir, y la caravana no se detuvo a tomar aliento hasta que se encontró a considerable distancia de la montaña. El volcán fue calmando su furor progresivamente, y, cuando los viajeros llegaron al pueblo en que se proponían pernoctar, conocieron que todo el peligro había pasado ya, 45. Al siguiente día continuaron su marcha incorporándoseles los príncipes de Atlisco y Matlaya, que iban también a la asamblea general convocada por Moctezuma. En todos aquellos señores se notaban señales de descontento. Pues aunque no hubiese Moctezuma declarado públicamente el objeto de la asamblea, decíase como cosa cierta, acaso por haberlo revelado alguno de los ministros, que era para reconocer vasallaje al rey de Castilla.
Las provincias a donde habían llegado estas voces mostrábanse inquietas y disgustadas, pero conservaban todavía tanto temor a Moctezuma y tan alto concepto de su prudencia, que no osaban ni nobles ni plebeyos quejarse abiertamente. Y aunque hubo algunos gritos dirigidos contra los españoles, y muchos vítores a Guatimozin, todo cesaba y se convertía en respetuoso silencio al oír el nombre de Moctezuma. Entraron en México los viajeros a las 9 de la mañana del octavo día de su salida de Zocotlán, y apenas dejó Guatimozin en el palacio imperial a su esposa y a su hijo, entregados a las caricias de Miazochil y Tecuispa, corrió a reunirse con varios personajes, citados por Quetlahuaca, al palacio que poseía en México. Acudieron a su llamamiento los tlatoanis de Xochimilco, Tlacopan, Zopanco, Ateneo, Tepepolco, Matalcingo y otros muchos, entre los cuales se contaban algunos de lejanas provincias, como eran Miltepec, Canolbacac, Ahualolco y Ajotla, ansiosos todos de inquirir el objeto día a la próxima asamblea. Daban los unos por indudable que la intención de Moctezuma era reconocer vasallaje al rey de España. Otros vacilaban, y otros lo creían imposible. De esta última opinión era el príncipe de Matalcingo, el cual aseguró que si cierta fuese tan culpable Fleixa en Moctezuma, desde aquel día le negaría la obediencia, por más que fuese su pariente. Por mí, dijo, se desbarató la conjuración formada contra los españoles. Por mí, que creyendo todavía rey y caballero a Moctezuma, desaprobé altamente la inobediencia a su voluntad suprema. Pero después que el ilustre Guatimozin ha contado muchas lunas en el destierro, y que algunos ministros han sido depuestos de sus destinos sin motivo justo, solo necesito una última prueba de la fleixa de Moctezuma para ser el primero que aclame a un rey más digno de gobernarnos, y que sepa conservar la gloria del nombre mexicano. No sé si debemos, nosotros súbditos e ignorantes, juzgar al gran Moctezuma, dijo el anciano príncipe de Tlacopan, pues es tan superior su sabiduría, y los dioses le hablan y aconsejan con tanta frecuencia, que aquello que nos parezca más injusto o fuera de razón, puede ser un acto de acierto y sabiduría. Los dioses no son ya propicios a Moctezuma, dijo Huasco, señor de Coyoacán, yo he oído de boca de los mismos teopixques estas palabras dignas de atención. Moctezuma es perseguido por los espíritus, y no habrá soles felices para el país que sea dominado por él. No hay duda en que los dioses han cesado de proteger a mí. Desgraciado hermano, repuso Quetlahuaca, y que los extranjeros se han convertido en fieras y le tienen entre sus garras. Yo detesto a esos malvados tanto cuanto en otro tiempo los estimaba, y antes que permitirnos esclavicen a su rey, que será más tirano si cabe que sus representantes, derramaría contento la última gota de mi sangre. Pero ¿acaso la asamblea de qué se trata, aunque tiene indudablemente por objeto reconocer vasallaje a aquel monarca desconocido, no sea tan perjudicial a nosotros como parece a primera vista? Sé con la mayor certeza que el Malinche, 46, ha jurado al emperador marchar de estas tierras tan luego se le den los tributos que debe llevar a su rey. Y como esos hombres temibles por sus armas y sus fieras domesticadas, tienen ya aliados poderosos, Moctezuma habrá creído prudente desembarazarse de ellos sin irritarlos. Así lo creo, añadió Olinted, y si solo se trata del sacrificio de algunas riquezas, pronto estoy a hacerlo sin pesar alguno. El rey de los extranjeros está muy lejos, y cuando ellos salgan de estos dominios bien seguro es que no volveremos a dejarlos entrar. ¿Y crees tú, príncipe de Zocotlán, exclamó Huasco, que ellos se marcharán satisfechos y nos dejarán tranquilos, cuando nos vean tan flacos que accedamos a reconocernos vasallos de su rey? Su soberbia crecerá con este nuevo triunfo, y lo que ahora sería usurpación parecerá entonces un acto de derecho. Jamás consentiré en tan indigno medio. Para arrojarlos de México tenemos armas y corazón. Hablas como joven, dijo Quetlahuaca. Yo seré el primero que muera defendiendo nuestra libertad. El primero que, si esos extranjeros faltan a su palabra, se presentará para expulsarlos con las armas en la mano. Pero no creo conveniente negarme ahora a las medidas de prudencia que proponga Moctezuma, y si él me manda prestar vasallaje, obedeceré como leal súbdito.
Moctezuma ha ofrecido que saldrán los extranjeros y jamás ha tenido que recordarle nadie sus promesas a Moctezuma. Mi opinión es igual a la del noble Quetlahuaca, dijo el príncipe de Tepepolco. La mía también, añadió el de Otumba. Pero quiero que antes de todo roguemos a Moctezuma satisfaga la codicia de los españoles sin someternos a una vergüenza. ¿Qué necesidad hay de reconocer vasallaje si damos los tributos voluntariamente, y tributos es lo que quieren esos hombres hambrientos? Sí, príncipes, exclamó Guatimozin. Pidamos al emperador que se excuse y no se excuse tan grande humillación. Y no importa dar montones de oro que satisfagan la codicia de los tiranos extranjeros. A ello, pues, gritó el príncipe de Xochimilco. Hagamos venir al ministro Guacolando, y que hoy mismo sepa el emperador nuestra súplica. Todos consintieron, y un oficial del príncipe de Iztacpalapa partió en busca de Guacolando. Algunos otros tlatoanis llegaron a la junta mientras se esperaba al ministro favorito, y todos se mostraron satisfechos de la resolución de sus amigos, y dispuestos como ellos a comprar a cualquier precio la salida de los españoles y la dignidad de su monarca. Llegó por fin Guacolando, y tomando la palabra Quetlahuaca, le explicó el objeto de aquella reunión, encargándole de manifestar a Moctezuma las súplicas de los príncipes sus tributarios. Es inútil, nobles señores, respondió el ministro. Moctezuma ha empeñado su palabra al Malinche, y todos sabéis que su palabra es inviolable. En efecto, era tan conocida aquella caballeresca exactitud del emperador, que al saber estaba empeñada su palabra, todos conocieron que sería en vano intentar oponerse. Pues qué, exclamó colérico el señor de Matalcingo, es cierto. Lo que se dice. Quiere Moctezuma reconocerse súbdito de un rey extranjero. No será sino vana ceremonia, respondió Guacolando, y, satisfechos con ella y algunos regalos, los españoles dejarán libre y tranquilo el imperio. Así lo ha exigido el gran Moctezuma y lo ha ofrecido solemnemente el jefe extranjero. Yo me despido, Tlatoanis, dijo levantándose con impetuosidad el de Matalcingo. Vuélvome a mis estados y niego la obediencia a un soberano que quiere reconocer por suyo al de los forajidos de Oriente. Cuando necesito un brazo para su defensa y la de su imperio, me volverá a ver Moctezuma. Pero nunca díselo así, Guacolando nunca me hallará para ser partícipe y testigo de sus fleixas. Salióse aquel príncipe, y poniéndose en pie Guatimozin, dijo con menos ira, pero con más grave tristeza. Dirás en mi nombre al emperador, que a mi padre y señor el soberano de Tacuba toca decidir si debe o no prestarse la humillación que se le exige, que yo no puedo representarle tratándose de un acto que desapruebo, y que calificaría muy duramente si no respetase la autoridad que lo decreta. Que puede desterrarme otra vez a donde la parezca o encadenarme como a Cacumatzin. Soy su vasallo y no resistiré. De mí, le dirás, añadió Huasco, que no reconozco más autoridad sobre la mía que la de los dioses y la del emperador. De mí, dijo el prudente Quetlahuaca, que a su sabiduría atañe él. Pesar la gravedad de la resolución que tome, y a mi lealtad toca obedecerla. Pero que si faltan los extranjeros a la palabra que han empeñado a su grandeza, sabré castigarlos vengando su engaño. Igual manifestación hicieron la mayor parte de los príncipes, y, disolviéndose la junta volvió Guatimozin al palacio imperial, en donde encontró la novedad de haber llegado un momento ante su padre el digno rey de Tacuba. Pasó a visitarle ansioso de saber su intención en las circunstancias difíciles en que se hallaban, y le encontró sin otra compañía que la de su hijo Netzalc, joven de la misma edad que Guatimozin, pues no eran nacidos de la misma madre. Era permitida a los reyes la bigamia. Y aunque esta licencia tuviese poco uso, el señor de Tacuba, que casó al subir al trono con una hermana de Moctezuma, conservó en calidad de mujer legítima a una señora noble con que se había unido antes de reinar. Fruto de aquella unión era Netzalc, tiernamente querido de Guatimozin su hermano, nacido de la princesa de México. La poca salud del señor de Tacuba le obligaba a no salir casi
nunca de sus estados, y aunque la capital de aquellos estuviese muy cercana de México, hacía muchos años que no se le había visto en dicha corte, cuando le trajo a ella la solemne convocatoria. Aunque físicamente muy debilitado, conservaba aquel príncipe toda la energía de su carácter, y apenas vio confirmadas por Guatimozin las voces que habían llegado a sus oídos respecto al objeto de la asamblea, cuando levantándose con resolución. Basta, dijo. Haz preparar las literas, Netzalc, que quiero volverme inmediatamente a mis estados. Besóle la mano Guatimozin. Eres un digno príncipe, exclamó, y te reverencio como a padre y como a un verdadero tepaneca. 47. Te suplico, sin embargo, que no te alejes tan pronto de mis brazos y que me permitas escuchar algunas horas la sabiduría de tus palabras y traerte mi hijo para que los bendiga. Volvió a sentarse el señor de Tacuba, y dijo con grave y triste acento: el gran Moctezuma I, que derrotó los ejércitos de mis antepasados, 48, jamás pudo imaginar que el segundo de su nombre que reinase en México, y al cual reconocería vasallaje el descendiente de aquellos mismos soberanos vencidos por él, deshonrase con tan indigna flexa su trono y su nombre. Apresúrate, Guatimozin, a traerme tu hijo para bendecirle, pues no quiero permanecer por más tiempo en esta corte envilecida. Respetado Talsin, dijo el joven Netzalc, ¿quieres pues abandonar al monarca en el momento de su flexa? Cumplirás tu deber de consejero y leal súbdito volviendo la espalda a un trono que se viene abajo. ¿No cree tu prudencia que obraría más dignamente presentándote a Moctezuma, para fortalecer su corazón y levantar su espíritu? Estas palabras hicieron fuerza en el ánimo del señor de Tacuba, que permaneció algunos instantes pensativo. Es inútil, dijo Guatimozin. El emperador ha empeñado su palabra, y su palabra es inviolable. No debe serlo, exclamó con indignación el anciano. No está empeñada una palabra exigida, no se concede lo que la fuerza arranca. Moctezuma es un rey prisionero. Sí, Netzalc, tienes razón. Sal y ordena preparar nuestros literas, quiero hablar a ese monarca oprimido y pedirle permiso para sacarte de su vergonzosa esclavitud. Obedeció Netzalc y el señor de Tacuba añadió volviéndose a Guatimozin. Ve tú mientras tanto a visitar a nuestros deudos los príncipes de Matalcingo, Coyoacán, Iztacpalapa y Zocotlán, y Hazels saber que los esperamos esta noche en nuestro Palacio México. Capítulo 2. Nuevos presos. Estaba solo Moctezuma cuando llegó Guacolando a presentar el mensaje que le habían encargado los príncipes. Al verle entrar el monarca le tendió afectuosamente la mano, pues había depuesto en la esencia de la adversidad aquel excesivo orgullo con el cual se imaginaba un dios, haciéndose tratar como si efectivamente lo fuese. Y bien, mi querido ministro, le dijo, ¿qué quiere decir ese semblante triste? Los dioses, gran señor, respondió el anciano, han dispuesto que yo no venga a ti sino para comunicarte noticias desagradables. ¿Qué ha sucedido, pues? Dijo con inquietud Moctezuma. ¿Han cerrado los ojos a la luz mi esposa o alguno de mis hijos? No, gran señor, la emperatriz vendrá como de costumbre a visitarte con la princesa Tecuispa y el príncipe tu hijo menor. Tus hijos mayores, que están por orden tuya en este tu nuevo domicilio, siguen sin novedad, como sin duda sabes. ¿Ha llegado de Zocotlán alguna mala nueva? Volvió a preguntar el emperador. Mi hija Hualcacinla y su esposo han experimentado alguna desgracia. La princesa Hualcacinla y su esposo, contestó el ministro, han llegado a esta ciudad hace algunas horas, y ninguna desgracia los han enviado los dioses. Dime, pues, tu pena y no tenías la que puedas causarme. Repuso Moctezuma. Mi corazón está encallecido. Los príncipes de Matalcingo y Coyoacán, dijo Guacolando, te niegan la obediencia y te declaran que jamás aprobarán tus flexas. El príncipe Guatimozin se excusa de asistir a la asamblea que has convocado, y dice que su padre y no él debe de entender en lo que intentas, pues no te parece conveniente tu resolución. Palideció de cólera Moctezuma. Por muy abatido que estuviese su espíritu, no fue insensible a aquel, en su concepto, horrendo desacato.
Acostumbrado a una ciega obediencia en sus vasallos, venerado hasta entonces por los príncipes sus tributarias, muchos de los cuales eran sus deudos o sus hechuras, consideróse más ofendido y humillado por aquella muestra de inobediencia y falta de respeto, que por todos los ultrajes recibidos de los españoles. Levantóse de la silla trémulo de indignación y gritó con voz tan alta que fue perfectamente oída de todas las personas que estaban en su antesala. Me niegan la obediencia. Ellos, mis parientes, me niegan obediencia a los príncipes de Coyoacán y de Matalcingo. Y Guatimozin. También Guatimozin me desobedece y me insulta. Presos todos ellos. Presos al instante con cadenas, como rebeldes y traidores. Aquel acceso de ira quebrantó de tal modo su cuerpo, que cayó casi desfallecido en la silla de que acababa de levantarse, y ya guacolando iba a llamar a los criados de su servicio para que le diesen algún socorro, cuando abriéndose la puerta se presentó Cortés. Había oído las palabras del emperador, pero consecuente a lo que se había propuesto de persuadirle que todo lo adivinaba su talento o lo indagaba su vigilancia, le dijo al presentarse con aire de enojo. Señor, vengo a pedir a V.M. el permiso de castigar las ofensas que recibe de una corta porción de vasallos desleales. Sensible me es deciros que los príncipes de Coyoacán, Matalcingo y Tacuba conspiran contra la legítima autoridad de su soberano, y que divulgan su desobediencia acusando a V.M. de tirano y perverso. El pueblo indignado espera que haga V.M. obrar a su justicia, y yo, como tan interesado en vuestra gloria, reclamo el honor de conducir a vuestros reales pies a esos rebeldes vasallos. Quedó Moctezuma como fuera de sí algunos minutos, y fijando en Cortés sus ojos atónitos, dijo por último con voz alterada por diversos sentimientos. Lo sabías tú, pues, Malinche. Han tenido los ingratos la imprudencia de hacer llegar a tu oído la noticia de su crimen. Nada se me oculta, señor, respondió el caudillo, de cuanto pasa en los dominios de V.M. y por dicha vuestra tengo tanto poder como vigilancia. Pues, V.M. mandamiento de prisión contra los rebeldes, y yo aseguro por mi conciencia que antes de una hora estarán encadenados. Turbóse más y más Moctezuma, y se veía en su rostro el combate. ¿Qué pasaba en su alma? Su autoridad despreciada y el miedo del disgustar a Cortés le impulsaban al castigo, y su afecto a los culpables y la convicción secreta de que obraban noble y cuerdamente en desobedecerle, le hacían desear salvarle sin parecer débil. Cortés, que notaba aquella vacilación, hizo un movimiento de impaciencia, y este movimiento decidió su victoria. No te enfades, dijo con viveza Moctezuma. Conozco bien los deberes que me impone la justicia y los sabré llenar por mucho que cueste a mi corazón. Las palabras que andan divulgando esos desacordados príncipes prueban solamente que tienen pocos años y menos reflexión. No te inquietes por ello ni te molestes en tornar a tu cargo su castigo. Guacolando, añadió dirigiéndose al ministro, comunica a los oficiales de mi guardia la orden de arrestar inmediatamente a los príncipes de Matalcingo y Coyoacán. Y al de Tacuba, dijo Cortés. También, añadió con voz lánguida el emperador, también al príncipe Guatimozin para que sea conducido a los estados de su padre y permanezca junto a él hasta que adquiera mejor juicio. Salió guacolando y tras el Cortés, que después de hablar un instante con alguno de sus capitanes, volvió al aposento de Moctezuma con semblante tranquilo. Quiero que mañana mismo tenga efecto la junta de los príncipes, dijo este apenas le vio, y que reconocido el vasallaje puedas volverte contento y rico a tu país, y no sufras los disgustos que te causan cada día mis inquietos vasallos. Cuando no estés aquí, yo te aseguro que sabrán respetarme y no tendrán pretextos para decir mal de su rey. La prisión de los señores de Matalcingo y Coyoacán es útil para que no puedan con su ejemplo retraer de la obediencia a los otros tlatoanis, y por lo que respecta a Guatimozin, es un niño que entregaré a su padre. El tlatoani de Tacuba es súbdito leal, hombre venerable y prudente que asistirá a la asamblea, porque así se lo ordenaré expresamente por un correo que quiero despacharle esta tarde. Verás en él un príncipe digno y un vasallo sumiso. En el mismo instante un criado de Moctezuma entró en el aposento, anunciando que el señor de Tacuba pedía permiso para hablarle.
Regocijóse el emperador, como si en las circunstancias en que se hallaba recibiese un poderoso auxilio con la llegada de aquel deudo respetable y prudente. Mandó que le hiciesen entrar al instante y se puso en pie para recibirle, atención que jamás hasta entonces había usado con ninguno de los reyes tributarios suyos. También Cortés se levantó de su silla y aún se adelantó algunos pasos para salir al encuentro del anciano. Pero éste le pasó por delante, apoyado en el brazo de Netzalc, sin siquiera mirarle, y llegando junto a Moctezuma le hizo la reverencia de costumbre, tocando el suelo con la mano derecha y llevándola enseguida a los labios. A pesar del gozo que sentía el emperador con la llegada de su deudo y amigo, notó el insultante desdén que había usado este con Hernán Cortés, y apenas le hubo dado la bienvenida, se apresuró a señalarle con la mano al jefe español, diciendo: el guerrero que aquí ves es nada menos que el ilustre embajador y valiente general del gran rey de Castilla, nuestro aliado y señor, pues es descendiente legítimo del antiguo y venerable Quetzalcóatl, fundador de este imperio. Volvió los ojos hacia Cortés el Tlatoani de Tacuba, haciéndole un saludo de cortesía pero no de respeto, y dirigiéndose nuevamente a Moctezuma. Señor, te dijo, te suplico me concedas un momento de atención. Habla, repuso el monarca sentándose y haciendo seña a Cortés y a los príncipes para que lo imitasen. Habla lo que quieras, noble vasallo, pues nada reserva mi corazón a mi digno amigo Hernán Cortés, y ese joven que ve al lado es un pajecillo español destinado a mi servicio y que nos sirve de intérprete muchas veces, por conocer la lengua mexicana y gozar la confianza de su amo como también la mía. Hablaré, puesto que así lo exiges, dijo el anciano príncipe, sentándome con gravedad, y te manifestaré la indignación que me agita por haber oído ciertos rumores populares en agravio de tu decoro y sabiduría. Dícese, gran señor, que convocas a tus príncipes para reconocer vasallaje a un monarca extranjero, y te suplico, me dé permiso para hacer acallar esas voces injuriosas, desmintiéndolas en tu real nombre. Estaba tan turbado Moctezuma, que muchos minutos después de haber cesado de hablar el señor de Tacuba aún no había acertado con lo que debía contestarle. La impaciencia que se dejó ver en el semblante de Cortés, a quien el intérprete había transmitido fielmente las palabras del príncipe, le obligó por fin a vencer su embarazo, y dijo no sin notable esfuerzo: es cierto que quiero reconocer vasallaje al descendiente de Quetzalcóatl, porque así lo ordenan los dioses. Los dioses, exclamó colérico el príncipe, los dioses te han retirado su protección desde que permitiste a los españoles pisar los umbrales de sus templos y erigir altares a divinidades extranjeras. 49. Los dioses, Moctezuma, te castigarán con su ira si te haces reo de tan indigna afleixa. Levantóse Moctezuma entre ofendido y avergonzado, y exclamó: también tú, príncipe de Tacuba, también tú me ultrajas y me desprecias. Nadie ultrajará ni despreciará al emperador de México delante de Hernán Cortés, dijo levantándose también el caudillo español. El pajecillo se apresuró a traducir esta declaración de su amo, y, lleno de ira el príncipe, se dirigió a él diciendo: tú eres el único que lo desprecias y lo ultrajas. Tú, huésped ingrato, ¿qué le has arrancado de su palacio para traerle entre tus soldados? Tú que abusas de su debilidad para cometer bajo la salvaguardia de su nombre toda clase de injusticias y tiranías. Tú que le aconsejas la humillación de reconocerse vasallo de un rey extranjero. No esperó Cortés la traducción de estos terribles cargos, pues, comprendiendo lo necesario por el tono y los gestos, se apresuró a llamar a sus soldados, indicando a Moctezuma con una mirada que debía dar la orden de prender al temerario anciano. Antes, sin embargo, de que hubiese obedecido el desventurado prisionero aquel mandato mudo, corrió Netzalc a la defensa de su padre, y aunque no llevaba arma ninguna, levantó sus robustos brazos en ademán de amenaza, encarándose a los soldados. Era aquella demostración un desacato a Moctezuma según las leyes mexicanas, pues ningún vasallo podía levantar la mano contra otro en presencia del emperador. No lo ignoraba Cortés, y aprovechando el nuevo pretexto: señor, dijo a Moctezuma, ¿qué espera V?
Que no manda él. Castigo de estos culpables. Que sean presos, articuló con trabajo el prisionero, yo lo mando. Pero no necesito tus soldados, general. Que se hagan entrar mis oficiales. Partió corriendo el paje a llevar esta orden, y cruzando los brazos sobre el pecho el anciano príncipe y mandando a su hijo hiciese lo mismo. Bien está, dijo. Eres nuestro rey y ninguna resistencia. Pudiéramos oponer a la fuerza de tantos soldados, cuando no bastase a contenernos el respeto que te debemos. Cárguenos de cadenas por tu mandato los que te las han impuesto a ti mismo. Pero que sepan ellos por mi voz, que este nuevo acto de tiranía y barbarie es el que necesita el pueblo mexicano para decretar su exterminio. Sepan que millones de brazos van a levantarse para romper los hierros que carguen en los nuestros, y no concluyó su amenaza. Los soldados mexicanos llamados a cumplir las órdenes de Moctezuma, se le echaron encima, y escoltados por los españoles, sacaron violentamente al noble anciano y a su hijo para conducirlos a la prisión. Imposible creemos dar al lector idea de la situación en que se encontraba en aquel momento el espíritu de Moctezuma. Sus facciones desencajadas, su frente lívida y sus miradas vagas y ardientes revelaban lo mucho que padecía. Hablábale Cortés, pero no le escuchaba, y le interrumpía a cada instante gritando con una especie de delirio. Me escarnecen todos. Todos me mandan. Soy ya un objeto de odio o de desprecio. Quiero vengarme. Quiero acabar con todos mis enemigos. Soy todavía Moctezuma. Soy el gran Moctezuma. Y se ponía en pie dando fuertes golpes con el puño en la mesa, que cuando estaba sentado le servía de apoyo. Luego caía rendido y prorrumpía en lágrimas, entendiéndose, entre las muchas palabras que sofocaban sus sollozos, estas y otras semejantes. Soy un miserable a quien los dioses persiguen. Soy un monarca indigno a quien maldicen sus vasallos. Soy un padre infeliz a quien abandonan sus hijos. Quiero morir. Cansado Cortés de hacer inútiles esfuerzos por calmarle, le dejó entregado a sus criados, y mandó lo llevasen sus 3 hijos mayores, que vivían también en el cuartel, para que procurasen distraerlo. Mientras tanto, ocupóse él en hacer cumplir las órdenes del emperador, y antes que el sol hubiese llegado a su ocaso, una misma cadena había asegurado a los príncipes del Tacuba, al de Coyoacán y al de Texcoco, que fue transportado por mandato de Cortés al cuartel español, a fin de que una misma guardia pudiese vigilar por la seguridad de todos los presos. Escapó entonces el príncipe de Mataltzingo por haber salido de México huyendo con gran prisa. Pero pocos días después le alcanzaron los enviados de Cortés y sufrió la misma suerte que los otros príncipes de la familia real. 50. La impresión que hizo en la Ciudad de México la prisión de aquellos personajes es verdaderamente indescriptible. Reinó todo aquel día una tristeza y perturbación general. Parecía que en cada casa había muerto algún individuo de la familia que la habitaba. Las calles estaban desiertas, y se veía pintado el más sombrío dolor en las caras de las pocas personas que transitaban por algunas. Por la noche formáronse algunos grupos en la plaza del Palacio Imperial, y aún se notaron síntomas de tumulto, que lograron apaciguar los vigilantes ministros de Moctezuma. Todos los tlatoanis reunidos en la capital acudieron al palacio a la primera noticia de la prisión de sus amigos. Pero no se recibía a nadie. La emperatriz y Tecuispa se hallaban en el cuartel español, a donde habían corrido para interceder por los príncipes, y permanecían eran por el cuidado que daba el estado de Moctezuma. La princesa Hualcacinla en el exceso de su pena se había ido a encerrar con su hijo y sus criados en el Palacio del Duelo. 51, jurando que no saldría de él sino cuando fuese a buscarla su marido libre ya de los hierros de sus opresores. Sin embargo, no ejecutó la resolución de encerrarse en aquel gran sepulcro sin tentar primero todos los medios posibles de libertar a los queridos reos. Había hablado con los consejeros y ministros. Pero cuando ellos le dijeron que sería inútil rogar a Moctezuma mientras no se alcanzase la aprobación de Cortés. Basta, exclamó la digna esposa de Guatimozin. Basta. Mi marido no estimaría una libertad que arrancase su mujer con humillaciones a la dureza de un bandido. Capítulo 3. El vasallaje.
2 días después de aquel en que se verificaron los acontecimientos que ocupan el capítulo precedente, efectuóse la gran asamblea que había sido objeto de tantos disturbios y discusiones. Abriéronse de par en par desde las 10 de la mañana las puertas del gran palacio que servía de cuartel a los españoles y de prisión a los mexicanos, doblándose las guardias y esparciéndose por los alrededores algunas patrullas, encargadas de no dejar que se acercasen sino los señores convocados a la asamblea y a los cuales se había dado contraseña. Acudieron todos exactamente a la hora señalada, y en un momento llenóse de mexicanos, no solamente el vasto salón destinado para la junta y en el cual se había levantado un trono para el emperador, sino también otro que le servía de antesala. Estaban los tlatoanis lujosamente ataviados con todos sus distintivos o divisas. El aspecto grave y silencioso. Los ojos bajos, como si no quisiesen distraerse del pensamiento que les ocupaba. Mientras que los soldados españoles que guardaban la entrada del salón armados de pies a cabeza, les miraban con aire de desconfianza. Era un espectáculo verdaderamente notable y extraño el que presentaba aquella reunión de señores feudales, de los cuales 30 por menos eran príncipes poderosos, en el cuartel de un puñado de soldados aventureros al pie de un trono irrisorio, levantado para un rey prisionero por sus mismos carceleros. A los 2 lados de aquel simulacro regio había algunas sillas, destinadas a los consejeros y ministros. Delante se veían las mesas para los secretarios mexicanos y escribanos españoles, y a la espalda bancos para los señores del servicio del emperador. Cuando se halló completo el número de los convocados, un oficial del emperador anunció su entrada, y abriéndose una puerta lateral, cerrada hasta entonces presentóse Moctezuma apoyado en los brazos de Guacolando y de uno de sus consejeros y rodeado de los demás ministros y de varios capitanes españoles. A su derecha iba Cortés con todas sus insignias militares, y después de todos aquellos personajes marchaban con grande orden los soldados que custodiaban al augusto preso, los cuales se colocaron en semicírculo junto al trono a espaldas de los ministros. Estaba Moctezuma, tal flaco y desfigurado, que apenas podía reconocérsele, y circuló por la asamblea un sordo murmullo que alarmó a los españoles. Subió, sin embargo, al trono, mirándolo con señales de admiración y pena todos los mexicanos, notándose en algunas demostraciones de ira y en otros lágrimas de compasión y de ternura. También Moctezuma pareció conmovido al tender la vista por él. Concurso, y 2 veces ahogáronse entre sus labios las palabras que quiso articular. Observando su debilidad, corrió Cortés a colocarse a su frente, fijándole una de aquellas miradas fascinadoras que siempre tuvieron un poder irresistible sobre el augusto cautivo, que al instante recobró el ánimo y dijo con voz débil, pero bastante inteligible: príncipes y señores de las más ricas provincias del Anáhuac, inútil es recordaros los beneficios de que me sois deudores. Muchos de vosotros ocupáis los tronos de reyes tiranos exterminados por mí o por mis grandes antecesores y otros muchos, después de vencidos por mi valor, habéis debido a mi generosidad la conservación de vuestra corona. En el tiempo que he ocupado el trono imperial, sabéis con cuántas victorias he extendido y consolidado el poder de México, con cuántos útiles establecimientos he enriquecido y de qué modo he aumentado el esplendor de la corte. Grandes y numerosos templos han tenido los dioses durante mi reinado. Soberbios palacios, que son admiración de los reyes extranjeros, deja mi munificencia por patrimonio a los reyes mexicanos mis sucesores. Colegios mayores y bien dirigidos que los que habíamos tenido, se han abierto por mí para la instrucción de la juventud, premios y honores he inventado para el estímulo de nuestros guerreros, y castigando severamente la ociosidad, he fomentado las artes y los trabajos mecánicos. Yo he levantado este imperio a una altura que jamás había alcanzado, y lo he hecho temido y admirado de todos los estados vecinos. Tantos cuidados por engrandeceros y aumentar vuestra gloria, han sido recompensados hasta ahora por vuestra fidelidad y obediencia, pudiendo decir con orgullo que jamás monarca alguno ha reinado sobre vasallos tan nobles y leales, ni vasallos ningunos han obedecido a un príncipe tan agradecido y magnífico. Inútil es, repito, recordaros todas estas cosas que sin duda no
Podéis olvidar, y solo debo manifestaros que después de miles de soles que han brillado para nuestra gloria, ha aparecido el que debe alumbrar nuestra justicia. Las antiguas profecías se han cumplido ya, y los descendientes de Quetzal han venido de las tierras amadas del sol, que descubrió Topiltziu, para darse a conocer en estos dominios y derramar en ellos los beneficios de su sabiduría. Los extranjeros que hemos hospedado son esos mismos hermanos esperados por tanto tiempo. 1000 señales de ello nos han dado los dioses, y yo les he tributado honores y respetos que jamás concedía mortal ninguno, pero que no son suficientes pruebas de la veneración y lealtad que debemos al sabio de quien descienden. Por eso he determinado reconocer vasallaje al monarca que los envía desde aquellas tierras lejanas, y enviarle por tributo las más ricas joyas y los tesoros de plata y oro que heredé de mis padres y que habéis aumentado con vuestros donativos. Teniendo el más vivo placer en mostrarle de este modo mi afecto y obediencia. Al llegar aquí, las lágrimas que brotaron de los ojos de Moctezuma y los sollozos que embargaron su voz, desmintieron las palabras que acababa de proferir y levantaron un sordo rumor en la asamblea conmovida. Logró reponerse un poco Moctezuma y terminó su estudiado discurso con estas palabras que escucharon con visible disgusto los señores mexicanos. Os mando, pues, y os ruego, tlatoanis generosos y leales, que, imitando a vuestro emperador, ofrezcáis obediencia y riqueza al gran descendiente del antiguo fundador de estos pueblos. Corto sacrificio será para vosotros, que tan dadivosos y sumisos habéis sido conmigo, y yo sufro con alegría esta humillación, porque por el bien de mis pueblos me sacrificaría gustoso como el gran Chimalpopoca. 52. Nuevos sollozos acompañaron estas últimas palabras de Moctezuma, y toda la asamblea prorrumpió también en lágrimas y en gemidos. A vista de tan extremada aflicción se apresuró Cortés a declarar en alta voz que la intención de su soberano no era desposeer a Moctezuma ni variar en lo más mínimo la constitución del imperio, y sus intérpretes repitieron por 3 veces aquellas palabras, que calmaron algún tanto el pesar y la agitación de los mexicanos. Callaban, sin embargo, como indecisos en lo que debían responder a la proposición de Moctezuma, hasta que adelantándose el nuevo soberano de Texcoco, y un hermano del rey de Tacuba que lo representaba en la asamblea, dijeron que estaban dispuestos a obedecer ciegamente a su legítimo emperador aprobando todos los consejos de su sabiduría. La declaración de aquellos dos personajes, apoyada al instante por algunos régulos afectos a los españoles, decidió a os demás, y no sin grande y doloroso esfuerzo sobre sí mismos, suscribieron a aquel acto de suprema humillación. Verificóse al instante que dieron su consentimiento, con toda la solemnidad que quisieron los españoles, y Moctezuma acompañó su homenaje con magníficos presentes para su extranjero señor. Todos los tesoros que guardaba en aquel palacio habitado por los españoles y que había descubierto Cortés la víspera del día en que determinó prenderle, fueron cedidos al rey de Castilla. Eran tan grandes aquellas riquezas, que solamente del oro, que se pesaba por arrobas, se hicieron al fundirlo muchas y gruesas barras, conservando en granos otra gran cantidad, y muchísima plata, que desestimaban en vista de la abundancia del metal más precioso. Además, dio Moctezuma infinitas joyas de perlas y piedras preciosas, y escudos, carcajes y cerbatanas de un trabajo exquisito. Los príncipes sus tributarios contribuyeron con casi igual liberalidad, siendo verdaderamente asombrosa la magnificencia de las joyas que enviaron a Moctezuma para que acompañase con ellas el gran presente destinado a su nuevo soberano. Además de tan ricos tributos para Carlos de Austria, el emperador mexicano entregó a Cortés gran cantidad de oro para que repartiese a sus soldados, y obsequió a todos los capitanes con algunos de sus más ricos anillos y lujosos penachos. La posesión de tan inmensa riqueza no satisfizo en manera alguna los ambiciosos deseos de Hernán Cortés, y solo sirvió para alterar la buena armonía que hasta entonces reinaba entre sus compañeros. Con motivo o sin él, divulgóse la voz de que aquel jefe y algunos favoritos habían escondido gran porción del oro regalada por Moctezuma. Censuróse también que además del quinto separado para el rey y otro para sí, hubiese sacado Cortés grandes cantidades en resarcimiento de los gastos hechos por él en el ejército, llegando a presentar síntomas alarmantes aquel descontento de la tropa.
No se limitó a esto, sin embargo, la desavenencia y murmuración. Entre los mismos oficiales se suscitaron rivalidades y envidias, por creerse algunos menos enriquecidos que otros, y como si la fatal manzana hubiese renacido en el americano suelo, la discordia se introdujo con toda su comitiva de calumnias y rencores entre los guerreros españoles. La prudencia de Cortés supo acudir con tiempo al remedio. Cedió generosamente parte de la riqueza que le había cabido entre los soldados descontentos, y recordando a los capitanes la unión que necesitaban para llevar a cabo su gran empresa, procurando inspirarles el desprecio de aquellos tesoros alimentando la codicia de otros mayores, logró por entonces aplacar sus rencillas y ocuparlos más vivamente de las altas esperanzas cuya realización les anunciaba próxima.